Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada Tirobhav Mahotsava ki Jai. Shri Shri Gaura Nitai ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru y Shri Gaura. Les recuerdo que tengo algo de catarro, que no se acerquen demasiado para no contagiarles. Que tengo algo de catarro, que no se acerquen demasiado para no contagiarles. Abrimos un poco la ventana o algo. Digo, los que se ponen muy en primera fila, eso es lo que dicen los profesionales, que salpican, no sé qué salpican. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shri Gita-Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Vagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shivata Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vichakamvitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashacharya Sakarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripasindhudayascha Patitana Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura-Bhakta-Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la celebración del Tirobhav Mahotsava, el festival de la partida de este mundo de nuestro querido Acharya fundador, su divina gracia, Srila Adi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que cambió. Lo que nos une a todos es que la misión de Srila Prabhupada, sus acciones, cambiaron el destino nuestro como almas, cambiaron el destino. La mayoría estábamos, quizás algunos sí que eran religiosos y tenían alguna inclinación piadosa, pero la mayoría estábamos, si no hubiéramos encontrado a Srila Prabhupada y sus seguidores, a sus representantes, estaríamos perdidos, Dios sabe dónde, ¿verdad? Así que tanto la venida de Srila Prabhupada como la partida son celebraciones particularmente importantes. En un sentido no hay diferencias. Srila Prabhupada explicaba que la salida y la puesta del sol en realidad no cambia tanto. El sol sale y el sol se pone y luego sale en otro lugar. No es que cuando Krishna viene o sus representantes vienen y se van, cuando se van, no se van, siguen viviendo. En el caso de Srila Prabhupada, para nosotros, Srila Prabhupada sigue viviendo en sus instrucciones, sigue viviendo en su misión, en la misión que nos ha encomendado de divulgar la conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea del mundo.
por supuesto, el tener un lugar como este es parte de esa misión tan importante, tener lugares donde las personas puedan acercarse y conectar con Krishna, cantar el santo nombre de Krishna, exponerse al mensaje del Srimad Bhagavatam, el Sadhu Sangha, la asociación de los devotos. Todos esos son regalos de Srila Prabhupada. Y la desaparición tiene digamos, algo especial en que cuando los 12 años desde que Srila Prabhupada llegó a América en 1965 hasta que partió de este mundo el 14 de noviembre de 1977, hoy es 17 de noviembre porque lo observamos según el calendario lunar, pero fue el 14 de noviembre. Esos 12 años, Srila Prabhupada estableció el movimiento y hizo miles de discípulos y apoderó a sus discípulos para que predicaran la conciencia de Krishna por todo el mundo. Y sin duda alguna, el movimiento ha seguido creciendo. El movimiento continúa y va a más. Actualmente, el movimiento se ha hecho muy fuerte en la India y en Bangladesh. Y en Occidente hay que darle algún apretón de tuercas, diría. Si Srila Prabhupada estuviera físicamente presente, seguro que mi entender es que empujaría para que se aceleraran las cosas más en Occidente, quizás llevando fuerza de la India a Occidente, más devotos de India que apoyaran la misión de Occidente. En Rusia. En Rusia también ahí está bien, si en Rusia tiene su Rusia y Ucrania, aunque ahora a nivel político haya conflicto, pero en ambos países el movimiento es fuerte. Bien, yo lo que había pensado para hoy, me pidieron que la sesión fuera un tanto interactiva. Lo que acabo de mencionar ha sido un poquito para ir calentando motores y entrando en el tema. Me gustaría leer del capítulo 18 del Néctar de la Devoción, donde se describen las características de aquel que posee amor extático por Krishna. Nosotros aceptamos a Srila Prabhupada como un premi bhakta, como un devoto puro del más alto nivel, Uttama Adhikari. Y naturalmente si tiene prema, tiene bhava también, está incluido. Bhava se refiere al estado de conciencia purificado, cuando esa alma tiene la conciencia completamente pura, sin ningún tipo de contaminación material, de rayo guna y tamo guna. Y eso es lo que los devotos que tuvieron la buena fortuna de compartir físicamente con Srila Prabhupada, cuando dan testimonio, hay tantos testimonios grabados, firmados, que nos inspiran por todo lo que veían en Srila Prabhupada. Yo recuerdo aquí en España el devoto que registró el movimiento para la conciencia de Krishna en términos legales en julio de 1976, después de la dictadura franquista, poco después. Se movió bien y registró el movimiento, lo cual nos ha servido mucho. Fue Suchi Shrava Prabhu, un devoto querido, tuvo sus desafíos y lo que fuera, pero un devoto que se dedicó a la misión, lo que pudo, todo lo que le dio. Y recuerdo su testimonio de cuando se encontró con Srila Prabhupada en 1975 en Nueva Mayapur, en Francia. Y dice que cuando Prabhupada estaba ahí presente, que la atmósfera estaba tan sobrecargada de espiritualidad, de conciencia pura, no sabía lo que era, pero no paraba de llorar. Estaba tan emocionado que no paraba de llorar.
y que no era el único, que había varios devotos que tenían ese impacto personal de la Acharya Mahabhagavat. Es algo fuera de serie, es algo fuera de lo común. Entonces, por eso me había escogido este capítulo que describe los síntomas. Está bien. Ponlo un poco más para atrás. El capítulo se titula Carácter de aquel que posee amor extático. Y se describen 9 características de esos devotos puros, Mahabhagavatas, que ven a Krishna en todas partes. Y me gustaría entonces que reflexionáramos juntos sobre anécdotas, hechos de la vida de Srila Prabhupada, cosas muchas que habéis escuchado, que habéis leído en sus biografías, o que habéis visto en la película también, o sea, hay varios documentales, que digamos dan evidencia de cómo Srila Prabhupada poseía estas cualidades. Entonces voy a leer primero la lista y luego iremos cualidad por cualidad. Son párrafos cortitos y podemos ir reflexionando un poquito en voz alta. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Sí? Podía hacer grupos también, pero no sé si eso era ser demasiado interactivo. Rupa Goswami describe a continuación las características de alguien que realmente ha manifestado su amor extático por Krishna. Esas características son las siguientes. Primero, él siempre está ansioso de utilizar su tiempo en el servicio devocional del Señor. A él no le gusta estar ocioso y quiere servir siempre, las 24 horas del día, sin desviación. Segundo, él siempre es reservado y perseverante. Tercero, él siempre está desapegado de toda atracción material. Cuarto, él no anhela ningún respeto material a cambio de sus actividades. 5. Él siempre está seguro de que Krishna le otorgará su misericordia. 6. Él siempre está muy ansioso de servir fielmente al Señor. 7. Él está sumamente apegado al canto de los santos nombres del Señor. 8. Él siempre está ansioso de describir las cualidades trascendentales del Señor. 9. A él le gusta mucho vivir en un lugar en donde se lleven a cabo los pasatiempos del Señor, tal como Mathura, Vrindavana o Dwarka. Ahora vamos, esas son las 9 características que sabemos que Srila Prabhupada las manifestó de una forma consistente, de una forma coherente, continuada a lo largo de su vida, y en especial en la parte final fue como el máximo, ¿no? El colofón, por así decirlo, de esa entrega total de Srila Prabhupada. Utilización del tiempo. Un devoto puro en quien se ha manifestado un amor extático por Krishna siempre utiliza sus palabras para recitarle oraciones al Señor. En su fuero interno, él siempre piensa en Krishna
y con el cuerpo, o bien ofrece reverencias postrándose ante la deidad, o se dedica a algún otro servicio. Durante estas actividades extáticas, algunas veces él derrama lágrimas. De esa forma, toda su vida está dedicada al servicio del Señor, sin perder un solo momento en otras ocupaciones. Reflexionemos ahora juntos de anécdotas o hechos en la vida de Srila Prabhupada que muestran esto, utilización del tiempo. Que incluso redujo su condición de descanso para poder expandir este proceso mediante sus traducciones. Siempre estaba tratando de cómo poder ofrecer a todo el mundo, incluso recibía a cualquiera en cualquier momento, no le importaba, siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que así lo manifestara para que su conciencia de Krishna se desarrollara. Muy bien, muy bien. Sí, gracias, muy buena aportación. Sí, Prabhupada, por ejemplo, casi no dormía por la noche para traducir los libros, para darnos el Srimad Bhagavatam. Y en la película última, el último documental, dicen, Prabhupada siempre tenía tiempo para todos. Todo el mundo venía a verle, tenía tiempo para todo el mundo, siempre estaba disponible. Y muchas veces haciendo una austeridad grande, porque dormía tan pocas horas. Nosotros dormimos un poco menos 2 o 3 días. A mí me pasa, estamos zombies. Pero Srila Prabhupada día tras día tras día, viajando por todo el mundo, escribiendo libros, abriendo templos, instruyendo discípulos, hablando con autoridades que los discípulos le traían. Resolviendo problemas. Atendiendo problemas, efectivamente. No es que fue un pastel de nata con fresas el establecer el movimiento. Hubo muchos momentos de gozo, pero hubo muchas pruebas difíciles. Si miramos la historia del movimiento, los discípulos le dieron mucha felicidad, pero también muchos disgustos. No voy a decir nombres, pero el primer sannyasi que inició, cuando regresó, empezó a predicar filosofía mayavadi. Y Prabhupada le tuvo que decir que no le dejaran predicar durante un tiempo. Luego se rectificó y, bueno, luego hizo otras locuras, pero bueno, pero se rectificó, hizo cosas buenas, hizo cosas útiles, pero que le dieron muchos disgustos. Prabhupada apoderó a devotos, pero no siempre respondieron de la mejor manera. Y él estaba ahí dedicado completamente a instruir a los devotos, a guiarles, etc. Eso nos llevaría a la siguiente cualidad, que es perseverancia, hablando del tema de las dificultades. Srila Prabhupada escribe, cuando una persona no se altera, ni aún en presencia de varias causas de perturbación, se le llama reservada y perseverante. Un ejemplo de esta perseverancia y reserva lo encontramos en el comportamiento del rey Parikshit, que se describe en el primer canto, capítulo 19, verso 15 del Srimad Bhagavatam. Allí, el rey les dice a todos los sabios presentes ante él en el momento de su muerte: mis queridos brahmanas, ustedes me deben aceptar siempre como su rendido sirviente. Yo he venido a la ribera del Ganges solamente para dedicar mi corazón y mi alma a los pies del loto del Señor Krishna. Así que, por favor, bendíganme para que la Madre Ganges también quede complacida conmigo. Que la maldición del hijo del Brahmana caiga sobre mí. No me importa. Yo solo pido que en el último instante de mi vida
todos ustedes tengan la bondad de cantar el santo nombre de Vishnu, para que yo pueda llegar a comprender sus cualidades trascendentales. Este ejemplo del comportamiento de Maharaj Pariksit, el de ser paciente hasta en el último instante de su vida y la condición imperturbable de su mente, es una muestra de reserva. Esa es una de las características de un devoto en quien se ha manifestado un amor extático por Krishna. Querían saber qué verso es para leerlo ellos en el idioma suyo. Estamos en capítulo 18, Néctar de la Devoción. ¿Y qué verso? No es verso, son el segundo apartado que ponía perseverancia. El primero era utilización del tiempo, acabo de terminar perseverancia. El siguiente que leeremos después será desapego. Ejemplos de perseverancia en la vida de Srila Prabhupada. Pues se me ocurre, antes de cuando quería venir al occidente, cómo perseveró yendo a ver a esta señora de la compañía Chintia, y ella le decía que no, que cómo se va a ir usted con su edad, pero él R, y determinadísimo, como fuera, no tenía dinero, solamente tenía el baúl de los libros, y aún así, hasta que no lo consiguió, no paró. Bien, muy bien, buen ejemplo, gracias. Bueno, yo me llamó mucho la atención porque ayer o antes de ayer, después de Kirti Prabhu en Vrindavan, explicó un pasatiempo al final, que demuestra que él incluso en un periodo tan difícil como es casi a punto de irse de este mundo, pues dice que su condición era básicamente piel y huesos. Y aún así estaba tratando de que sus discípulos le hicieran una visa para poder ir a Londres, ir a predicar, incluso quería ir por diferentes partes del mundo todavía para ayudar a sus devotos a que tuvieran fuerza para establecer el Varnashram Dharma. Y entonces, que aún en esa condición, pues le recibió, casi no hablaba, pero cuando llegaron, él, porque también Madhusevita, que había tenido dificultades, como se enteró que estaba en el último momento de su vida, sintió el deseo de ir a Vrindavan para tomar contacto con Srila Prabhupada. Madhusevita, ¿no? Sí. Has dicho Madhusevita. Sí, Madhusevita, eso. Madhusevita. Bueno, perdón por mi falta de... Es que Madhusevita está aquí. Vale, Madhusevita. Bueno, pues entonces dice que les recibió, inmediatamente que llegaron, les recibió, aún a pesar de sus condiciones, él nunca puso ningún impedimento, y además no solo eso, es que les hizo sentir que eran sumamente importantes, que incluso le decía a Ruta Kirti, si está aquí Ruta Kirti, dice, no va a haber ningún problema para conseguir la visa. Casi en una condición ya final, todavía él mostraba esa perseverancia, esa determinación, que claro, para mí era tan sorprendente. Yo tengo un dolorcillo y digo, Dios mío, se acabó mi vida, ya no puedo hacer gran cosa. Entonces era como una fuente de inspiración para mí este pasatiempo que contó Ruta Kirti, porque se ve que él era completamente trascendental al cuerpo, su mente estaba completamente perseverante en la prédica de la conciencia de Krishna hasta el último aliento de su vida. Gracias. Y estuvo traduciendo en el lecho de muerte, traduciendo los últimos significados del Bhagavatam que tenemos, el capítulo 13, el 10º canto, fueron traducidos en el lecho de muerte, prácticamente hablando. Sí, Ananda Vrindavan. Perseverancia que mostró Srila Prabhupada al crear este movimiento
movimiento y al enseñarle a sus primeros discípulos, y también a pesar de las primeras dificultades que él tuvo al llegar a América, como no tener el dinero, no tener los contactos, y aunque muchas veces fue a la estación de los barcos a intentar regresarse a India, él perseveró y se dio la vuelta y regresó y continuó hasta que logró crear el movimiento de la conciencia de Krishna Iscon aquí en Occidente. Entonces es una gran muestra de perseverancia. Muy bien, gracias. También lo que me llama mucho la atención es que los querían engañar cuando querían construir un templo en la India, ¿no? Y él estaba perseverando, estaba metido en el mundo material a ver cómo podía sacar a flote el templo que realmente él quería construir. No me acuerdo. Vale. Entonces, esa perseverancia de saber tratar con las personas que son totalmente materialistas y que quieren engañarlos, para mí eso es una perseverancia y una claridad de mente muy importante también. Bien, gracias. Right from the point, right from the time Prabhupada came to Krishna consciousness, and he got the instructions of his spiritual master that go and preach in the West. The perseverance started at that very point. And Prabhupada was always meditating, how can I fulfill the desire of my spiritual master? And his whole life went in persevering. Even after forming ISKCON, the perseverance continues till he left the world. Good, very good. Sí, decía que la perseverancia, que desde el momento que recibió en 1922 la instrucción de su maestro espiritual hasta que dejó su cuerpo, que estaba perseverando en cumplir esa instrucción de su maestro espiritual desde el mismo principio. Sí, es un hecho. En India hizo la Liga de Devotos, que luego hubo dificultades, recordáis la Liga de Devotos en los años 50 en Jhansi tenía un local bueno, pero luego se lo quitaron. La esposa del gobernador lo quería para hacer un club social o algo así, y le quitaron el local. Y así en la India tuvo varios intentos que no fructificaron, y luego en Occidente tuvo el éxito, pero no sin tener que perseverar con muchas dificultades. O sea, el primer año, por ejemplo, en el Boveri estaba viviendo con un muchacho, con un colgado, en plata, o sea, un chico que Prabhupada quería hacerlo devoto, y él tenía esperanza en que ese chico se hiciera devoto, pero tomaba drogas. Y el chico empezó a mirarlo de una forma amenazante, que le iba a agredir, y Prabhupada tuvo que salir corriendo del lugar, y estaba en la calle, no tenía nada. Se fue con lo puesto a la calle. Y entonces, ¿qué hizo? Llamó por teléfono a Mukunda, ahora Mukunda Maharaj, que en aquel entonces yo creo que no está iniciado todavía, Mike. Le llamó Mike, tengo un problema, y le contó, y Mike, Mukunda Maharaj ahora, le ayudó con otros amigos, ayudaron al Swami a conseguir el templo del 26 de la Segunda Avenida. En 1970, simplemente menciono estas cosas como pinceladas de las cosas por las que tuvo que pasar. En 1970, algunos discípulos líderes comenzaron a predicar en contra de lo que él les había enseñado, que Prabhupada era Dios. Pero al mismo tiempo que decían que es lo que Prabhupada llamó la conspiración de ISKCON. Estamos hablando de 4 años después de que fundara el movimiento. Después tuvo que llamar a algunos discípulos que le ayudaran, discípulos que no estaban metidos en esa conspiración, que le ayudaran a solucionar el problema. Y Srila Prabhupada utilizó esa situación para irse a predicar a la India. De una situación muy difícil, creó una oportunidad y abrió el movimiento en la India. Luego los discípulos que habían cometido esos errores se retractaron, le pidieron perdón y que por favor que volviera a visitarles. Algunos de ellos recibieron un pequeño castigo, los mandaron un año por ahí a predicar sin estar en un templo o alguna cosa así, ¿no?
hubo algún tipo de consecuencia para que se tomara en serio. Pero el hecho es que Srila Prabhupada fue muy perseverante en esa situación. Eran situaciones como para decir, mira, ¿y os quedáis? Estáis chiflados aquí. Os enseño una cosa y os ponéis a predicar otra. Es decir, que una vez tras otra, Prabhupada tuvo que afrontar muchas pruebas distintas en el movimiento. Y muchas veces los discípulos fieles abandonaban. El ejemplo que mencionaba Madre Rasamrita, este devoto que vino a verle, había sido un miembro del GBC, un sannyasi que había abandonado sus responsabilidades, luego volvió como casado, y cuando Prabhupada escuchó que se había ido, se lo tomó ya que se lo tomaba a risa. Dijo, eso está en el libro de Hadi Shauri Prabhu, dijo, what can be done? ¿Qué se puede hacer? I'm trying to spread the movement. Estoy tratando de propagar el movimiento con un grupo de granujas, de rascas. Lo uso en plan simpático, como el abuelo que regaña a los nietos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Estoy tratando de propagar el movimiento con un grupo de canallas. Y eso le pasó muchas veces, pero aún así él continuó. Y claro, muchos discípulos hicieron grandes cosas, tanto los que se quedaron a medio camino a nivel personal, como los que estuvieron, que todavía siguen y algunos que han partido de este mundo y que han hecho grandes proyectos para el movimiento de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Vamos ahora a la tercera cualidad, el desapego. No creo que dé tiempo a leer todas. Tenemos hasta las 7, ¿no? Sí. Haremos 2 más. Desapego. Los sentidos siempre están deseando gozar, pero cuando en el devoto se manifiesta el amor trascendental por Krishna, los sentidos dejan de estar atraídos a los deseos materiales. Este estado mental se conoce como desapego. Existe un buen ejemplo de ese desapego en relación con el carácter del rey Bharata. En el quinto canto, capítulo 14, verso 43 del Srimad Bhagavatam se afirma: el emperador Bharata sentía tal atracción hacia los pies del loto de Krishna que, estando todavía en la juventud de su vida, renunció a toda clase de apegos a la familia, a los hijos, a los amigos, al reino, etc., igual que si fueran excremento intocable. El emperador Bharata es un ejemplo típico de desapego. Él tenía todo de lo que se puede disfrutar en el mundo material, pero lo abandonó. Eso quiere decir que el desapego no significa mantenerse alejado artificialmente de las tentaciones de los apegos. Si incluso en presencia de esas tentaciones podemos evitar sentirnos atraídos por los apegos materiales, se dice que somos desapegados. Por supuesto, al principio, un devoto neófito debe tratar de mantenerse apartado de toda clase de apegos tentadores. Pero la verdadera posición de un devoto maduro es que aún en presencia de todas las tentaciones no se siente nada atraído por ellas. Ese es el verdadero criterio del desapego. Esta mañana Harichakra Prabhu en su clase habló bastante de esta cualidad, ¿verdad? El Vrindavan Bhajan que leyó indica el espíritu de desapego que tenía Srila Prabhupada, que cuando Krishna le quitaba las cosas lo veía como su misericordia, no se quejaba por ello. Pero no solamente eso, sino que posteriormente, cuando tuvo toda la opulencia, realmente no estaba pegado a ella y viajaba de un lugar a otro, pero no consideraba que era suyo. Por ejemplo, cuando estuvo en Sriram Mayapur, los devotos construyeron un edificio grande,
y le pidieron a Prabhupada que se moviera al edificio del Loto que está actualmente. Y Prabhupada vivía en una cabaña a la entrada de Mayapur y no se quería mover. Solamente se movió cuando le convencieron: la Prabhupada, si usted sigue en la cabaña, no van a venir tanta gente culta de Calcuta, no van a venir a verla aquí, pero al edificio bien montado ahí vendrán. Solamente entonces se trasladó, pero realmente él estaba feliz en su pequeña choza, que todavía se puede visitar, el Vayan Kutir de Srila Prabhupada en Mayapur. Y en Vrindavan, su casa es sumamente sencilla. ¿Habéis visto la casa de Prabhupada? Los que habéis ido a Vrindavan. Muy sencilla, muy simple. Siempre se sentaba en el suelo con un cojín. Era un estilo muy simple, ¿no? Incluso aunque los devotos le ofrecían opulencia muchas veces, pero su estilo era un estilo súper desapegado. En Estados Unidos, esto nos lleva a la siguiente cualidad, la cualidad de la humildad. En Estados Unidos hacía cola con los jóvenes que se iban a bañar en la ducha en el primer templo. Les servía a todos, cocinaba para todos, hasta que ellos fueron entendiendo, a partir de su ejemplo empezaron a comprometerse más. Pero tenía ese espíritu. Humildad. Cuando un devoto, a pesar de poseer todas las cualidades de la iluminación pura, no se enorgullece de su posición, se le llama humilde. En el Padma Purana se dice que el rey Bhagirata era emperador por sobre todos los demás reyes y que sin embargo manifestó tal amor extático por Krishna que se convirtió en mendigo y salió a pedir limosna incluso a las casas de sus enemigos políticos y de los intocables. Él era tan humilde que se postraba respetuosamente ante ellos. Existen muchos casos similares en la historia de la India, incluso muy recientemente, hace unos 200 años o menos, un importante terrateniente de Calcuta, conocido como Lal Babu, se convirtió en Vaishnava y vivió en Vrindavan. Él también pedía limosna de puerta en puerta, incluso en las casas de sus enemigos políticos. Mendigar implica estar dispuesto a recibir insultos de las personas a cuyas casas uno acude. Eso es natural, pero se tienen que tolerar esos insultos por Krishna. El devoto de Krishna puede aceptar cualquier posición por el servicio de Krishna. Algún hecho de la vida de Srila Prabhupada en el que veáis la humildad que se menciona. Sí, hay una historia de cuando Srila Prabhupada hizo el primer festival en Bandar, en la India, que cuando empezó su prédica en 1970, cuando volvió del occidente, pues allí hizo unos 10 u 11 días, o sea, todos los días diciendo conferencias, ¿no?, para la gente. Y entonces llegó un momento en que él explicó, o sea, porque claro, la gente decía, bueno, ¿qué hacen estos occidentales, americanos y eso aquí, también contigo, ¿no? Y entonces la Prabhupada comentó de que estos jóvenes me están ayudando a predicar la conciencia de Krishna por todo el planeta, por todo el mundo. Y ellos me están apoyando en todos los aspectos. Yo lo estoy muy agradecido. Porque dice, tanto que en verdad yo pienso que ellos son mis maestros espirituales, ¿no?, le dijo a los devotos. Y en ese momento pues se cuenta como los devotos, algunos bajaban la cabeza, otros como que no sabían dónde meterse, ¿no?, porque si la propia, que estos son mis gurus, ¿no?, y acaban de empezar la vida espiritual. Y entonces el Prabhupada dijo, ellos me están ayudando a cumplir la misión de mi maestro espiritual, entonces ellos son como mis maestros espirituales. O sea, con esa humildad, y todos los devotos se pusieron muy
incluso llorando, ¿no? Porque por ese hecho. Bien, gracias. Sí, en muchas ocasiones Srila Prabhupada mostró ese gran agradecimiento hacia sus discípulos, muchas veces con lágrimas en sus ojos. En Los Ángeles, cuando escribían libros y decía que estaba muy agradecido por lo que estaban haciendo. Hay una historia que me contaban de uno de los 11 primeros gurús iniciadores sucesores, que estuvo un tiempo, luego abandonó, luego volvió como devoto, pero un poco de por libre. Y tenía un carácter un tanto excéntrico, y hubo algunos otros devotos líderes. Esto lo escuché de un testigo presencial, un discípulo de Srila Prabhupada, testigo presencial. Le estaban argumentando, Prabhupada, a este no lo ponga, no le ponga a cargo que puede ser problemático. Y Prabhupada estaba con lágrimas en sus ojos, dijo, ¿cómo no me vas a permitir que reciproque con un discípulo que ha hecho tanto por mí? Prabhupada era sumamente agradecido, aunque sí sabía que había un riesgo, pero sabía que este otro podía tener un cargo de liderazgo espiritual y había hecho mucho en la misión. Bueno, a veces un poco, porque eran jóvenes, algunos vedetas locas, porque eran muy jóvenes en aquel entonces. Entonces es normal que a veces hicieran cosas que no fueran tan buenas, pero indica eso la actitud de agradecimiento y de humildad que tenía Srila Prabhupada, de valorar lo que ofrecía cada devoto, y que pensaba fuera del out of the box, dicen en inglés, fuera del cuadrante, veía las cosas desde otra perspectiva, que a lo mejor nosotros podemos a veces decir, pero ¿cómo permitió esto? Lo veía de otra manera, lo veía desde el punto de vista de un Mahabharata, que ve las cosas en otro nivel, en otra frecuencia, muy distinto de como lo visualizamos nosotros. Yeah, just a question in this regard. Okay. Prabhupada thought, as you said, they were youngsters and they were doing a lot of good things, but they had their previous conditioning, so offenses were committed because of the previous conditioning. But good things were outweighing the offenses. Yeah. So that is the criteria for Prabhupada also to take into Yes, consideration. yes, that's if true. the offenses were outweighing the good things, then definitely Prabhupada would have thought of taking some action That's true. for rectifying the situation. That's true. That's a fact. Sí, él hace un apunte de que, Ghanshyam Prabhu hace el apunte de que los jóvenes, aunque por ser jóvenes, que hacían, por supuesto, estaban haciendo muchas cosas, pero que algunas cosas que no hacían tan bien, que Prabhupada veía que hacían más cosas bien que cosas que no estaban tan correctas, y que eso era un criterio que seguro que Prabhupada consideraba, y yo entiendo que sí. Si alguien solamente hacía salvajadas y nada más, pues tampoco iba a decir que estaba bien. Pero sí que tenía algunos casos muy extremos. Si estudias la historia del movimiento, algunos casos que los vemos como extremos. Pero Krishna los utilizó para hacer también grandes cosas. También es porque necesitaba de la ayuda de todos. Él seguramente priorizó que la conciencia de Krishna debe ser expandida a cualquier, en cierta medida, lo mejor que se pueda. O sea, él pensaba que tirando semillas, pues algo podría. Sí, y estaba muy agradecido a los jóvenes, sobre todo americanos, europeos también, pero los primeros eran con América. Él sentía que América le había dado tanto, porque él construyó los proyectos de India, Mayapur, Vrindavan y Hare Krishna Land en Juhu. Fue todo con dinero occidental, no fue la India. Ahora la India está forrada, ISKCON, pero en aquella época estaba arruinada, no tenía nada. Fue Occidente con distribución de libros,
y se enviaban de todos los templos del mundo, y así fue como construyó los 3 proyectos. Y Prabhupada utilizaba así a todos los jóvenes. Yo recuerdo que en una de las entrevistas que hice a un ex sanyasi muy heavy, ya estaba en Vietnam, y este ex sanyasi me dijo, sí, que Prabhupada, yo tenía 23 años cuando tomé sanyasi, no sabía ni dónde me metía. Pero hizo mucho este devoto a su manera, a su estilo. Hizo mucho para el templo de Vrindavan, para el Gurukula, para diferentes proyectos. Contribuyó y ahí está, todavía lo ves en Vrindavan, es un abuelete ya. Y lo ves por ahí que va y hizo su servicio. Que era heavy metal en aquella época, porque era de guerra de Vietnam. Yo me acuerdo cuando le fui a entrevistar, dice, yo le digo, las entrevistas son anónimas. Dice, no, you put my name there. Pones mi nombre ahí. Yo digo, vale. ¿Cómo se llama? No. El famoso Guru Kripa en su época, Maharaj Guru Kripa. Había estado en Vietnam, era muy intenso. Pero son devotos que le ayudaron mucho a Prabhupada, y Prabhupada estaba muy agradecido con ellos. Y él, Guru Kripa y Ashodanandana Maharaj en la India, dejamos por toda la India. Achyutananda Maharaj en la India hizo programas de prédica, pero un montón, en Bengal, hablaba en bengalí. Luego muchos no pudieron sostenerlo, pero todo eso que hicieron, dejaron ahí mucha misión hecha, y eso quedó ahí para... Sí, me anuncian ya, Vihari Prabhu, que tenemos que pasar a la siguiente parte del programa. Las glorias de Srila Prabhupada son ilimitadas, y bueno, podemos continuar glorificándole y sirviéndole en la misión, y pedimos a Srila Prabhupada que nos bendiga para que podamos, como él demostró, morir en el campo de batalla. O sea, como él dijo, la última anécdota, una vez que en 1976 los devotos le pidieron que parara de viajar, estaba enfermo, Prabhupada tenía 80 años, y Prabhupada clavó el bastón en el suelo, en el ascensor de los rascacielos de Nueva York, que era el templo entonces, y dijo, quiero tener la bendición de morir como Arjuna, luchando por Cristo. Bueno, algo importante. Hay un cubo y todo el mundo debe de recibir un poco de flores y reservar para 3 veces. Las flores que le correspondan, dividirlas en 3, porque se darán 3 ofrendas, ¿ok? Solo una cosa para que los devotos lo tengan en cuenta. Bhakta-Denis de la comunidad iraniana rusa que está en Alicante está peor, está disminuyendo, tiene un tumor cerebral. Si podéis tenerlo presentes en las oraciones, No, es un Denis ucraniano. No, es Denis de Alicante, ayudándonos a reconocer. ¿No es el mismo que tú dices? Es el mismo, pero está en Alicante. Pero es el mismo por el que estamos orando estos días. Ah, el ruso. Flores. La reparto.